Bien, vamos a iniciar nuestra sesión, la segunda sesión de este primer seminario sobre la filosofía moral de Kant, en el que estamos estudiando el tercer capítulo o la tercera sección de la fundamentación para una metafísica de las costumbres. Y nosotros, la sesión anterior, habíamos hecho dos cosas principalmente. En primer lugar, una especie de memoria de lo que hicimos el año pasado, una memoria breve, y después leímos la última parte de la tercera sección, mejor dicho, de la segunda sección del texto, que había quedado sin leer, sin estudiar el año pasado, ¿no? Y lo que habíamos quedado allí en esa lectura, habíamos visto, en cierto modo, la diferencia entre la autonomía y la heteronomía, y además había aparecido las cuatro estrategias de fundar una moral heterónoma que Kant encuentra en su época, ¿no? Dos estrategias que son empiristas y dos que eran racionalistas. Y ahora ya comenzaremos con el tercer capítulo, la tercera sección del texto. Es una sección que normalmente no se estudia, normalmente se estudia hasta la primera o la segunda formulación del imperativo categórico, eh, por ejemplo, de un curso de ética, y es una sección en la que Kant va a colocar los fundamentos, digamos, centrales de su propuesta, ¿no? Digamos, en cierto modo, eh, hasta el segundo capítulo, él comienza a decir, si pudiésemos darle un fundamento metafísico, podríamos decir, en cierto modo, al, al imperativo categórico, sería algo así, ¿no? Sería de esta forma. Pero hasta el momento todavía no ha presentado cuál es la pieza clave que le da fundamento a la idea de una libertad autónoma, ¿no? De la autonomía de la voluntad, ¿no? La moral basada en la autonomía de la voluntad, que forma parte, dicho sea de paso, la idea de autonomía, forma parte es lo que Kant denomina el principio básico, digamos, el principio supremo de la moralidad, ¿no? Es decir, es la piedra de toque de la pregunta es en qué se funda la autonomía. Y vamos a ver en ese tercer capítulo que esta autonomía se funda en una idea que es la idea de libertad. Pero para hacer eso necesitamos pasar de la metafísica de las costumbres a un elemento diferente, que es la crítica de la razón práctica. Y eso es lo que le da sentido al título del texto. El texto se llama Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Y es en ese tercer capítulo en el cual nosotros encontraremos cuál es el fundamento de esta metafísica de las costumbres. ¿Ok? Esa es una idea importante que va a aparecer. Y otra idea importante es que el mismo Kant señala que tanto el primero como la segunda sección del texto son de carácter analíticos. Es decir, parten del concepto de voluntad o el concepto de ley moral
y van, ¿cómo se llama? Van analizándolos. La tercera sección es de carácter sintético. Sintético, que entonces va a articular un conjunto de conceptos que ya han estado apareciendo, pero utilizando una clave nueva o una pieza, una llave nueva para poder realizar esa síntesis, esa articulación. ¿Ok? Entonces, creo que con esta introducción nos podemos ya instalar en el texto mismo. No sé si Inés te animas a seguir siendo nuestra lectora del texto de nuestras sesiones. Claro, profesor, hola. Hola, hola. Perfecto. Sí. A ver, voy a apagar esto. Ya. Tercer capítulo, tránsito de la metafísica de las costumbres a la crítica de la razón práctica pura. El concepto de libertad es la clave para explicar la autonomía de la voluntad. La voluntad es un tipo de causalidad de los seres vivos, en tanto que son racionales, y libertad sería la propiedad de esta causalidad para poder ser eficiente independientemente de causas ajenas que la determinen, tal como la necesidad natural es la propiedad de la causalidad de todo ser irracional para ver determinada su actividad por influjo de las causas ajenas. La citada definición de la libertad es negativa y por ello infructuosa para comprender su esencia. Si bien de ella fluye un concepto positivo de libertad, tanto más fecundo y fructífero. Como el concepto de una causalidad conlleva el de leyes según las cuales mediante algo que llamamos causa ha de ser puesta otra cosa, a saber, la consecuencia, aunque la libertad no sea una propiedad de la voluntad según leyes naturales, no es por ello enteramente anómica, sino que más bien ha de ser una causalidad según leyes inmutables, aun cuando éstas sean de muy particular índole, pues de otro modo una voluntad libre sería un absurdo. La necesidad natural era una heteronomía de las causas eficientes, ya que todo efecto solo era posible según la ley de que otra cosa determine a la causalidad, a la causa eficiente. ¿Acaso puede entonces ser la libertad de la voluntad otra cosa que autonomía? Esto es, la propiedad de la voluntad de ser una ley para sí misma. Mas el enunciado, la voluntad es en todas las acciones una ley para sí misma, designa tan solo el principio de obrar conforme a ninguna otra máxima que aquella que también pueda tenerse por objeto a sí misma como una ley universal. Pero esta es justamente la fórmula del imperativo categórico y el principio de la moralidad. Por lo tanto, una voluntad libre y una voluntad bajo leyes morales son exactamente lo mismo. Por consiguiente, si se presupone la libertad de la voluntad, la moralidad junto a su principio se sigue de ello por el simple análisis de su concepto, pese a lo cual dicho principio sigue siendo una proposición sintética. 2 puntos. Una voluntad absolutamente buena es aquella cuya máxima siempre puede contenerse a sí misma, considerada como ley universal, pues mediante el análisis del concepto de una voluntad absolutamente buena no puede ser hallada esa propiedad de la máxima. Pero tales proposiciones sintéticas solo son posibles porque ambos conocimientos queden unidos entre sí mediante la vinculación con un tercero, en donde se encuentren mutuamente.
El concepto positivo de libertad procura este tercer término, que no puede ser, como en las causas físicas, la naturaleza del mundo sensible, entre paréntesis, en cuyo concepto vienen a coincidir los conceptos de algo como causa en relación con otra cosa como efecto, cierra paréntesis. Lo que sea este tercer término al que nos remite la libertad y del cual tenemos una idea a priori, no se deja pronosticar aquí de inmediato, al igual que tampoco se hace comprender sin más la deducción del concepto de libertad a partir de la razón práctica pura, y con ello la posibilidad de un imperativo categórico, sino que aún se requiere cierta preparación. Bien, entonces hemos leído la primera parte y aquí hay varios elementos importantes que destacar. En primer lugar, comienza con esta frase, ¿no? Digamos, con esta oración. La voluntad es un tipo de causalidad de los seres vivos, en tanto que son racionales. Y la libertad sería la propiedad de esa causalidad para poder ser eficiente, independientemente de causas ajenas que la determinen. Y aquí, claro, lo que está diciendo Kant es la voluntad y la libertad es una propiedad de la voluntad, ¿no? Y la voluntad es como se llama, es el tipo de causalidad de los seres vivos. Es decir, aquí está haciendo una comparación con el mundo, digamos, natural. En el mundo natural, digamos, en el campo de la naturaleza de los seres, digamos, no racionales, porque seres vivos en tanto que son seres racionales, ¿no? Hay seres vivos en el mundo natural también, pero no son racionales. Pero lo que dice es, en el caso de la causalidad natural, y digamos la necesidad natural, que sería el concepto que es análogo a la voluntad. Por un lado tenemos la voluntad como causalidad de los seres vivos en tanto que son seres racionales, y de otro lado tenemos la necesidad natural, que es la causalidad de todos los seres irracionales. Y la voluntad tiene como propiedad la libertad, ¿no? Y la libertad es la causalidad para poder ser eficiente de manera independiente, ¿no? En cambio, en el otro lado, tenemos la determinación, el influjo por causas ajenas, por el influjo de causas ajenas, es decir, por las leyes causales de la naturaleza. Aquí queda ya claro, digamos, una idea que Kant ha estado desarrollando anteriormente, que es en el ser humano se expresa la voluntad libre, que es la capacidad de iniciar algo así como cadenas causales en el mundo. Y por el otro lado tenemos seres como los gatos, los perros o las piedras, que corresponden, que funcionan solo conforme a relaciones causales, al ámbito de las causalidades naturales. La cadena infinita de causas y efectos. Ese es como se llama
con esa distinción entre voluntad y causalidad natural, es con la que Kant comienza a presentar este tercer capítulo. Y más abajo señala que aquí de lo que se trata es un concepto de libertad. O sea, hablo de la libertad como la propiedad de la voluntad de los seres racionales. Y en cierto modo lo que está diciendo aquí es la libertad es la capacidad de los seres racionales de determinarse a sí mismos de manera independiente, sin estar sometidos a causalidades externas. ¿Ok? Pero ese concepto de libertad es negativo, en el sentido de que es un concepto que se define por negación de influencia de elementos causales. Pero por el otro lado, hay una definición positiva de libertad. Pero esa definición positiva de libertad va a requerir más elementos, más análisis que van a aparecer después, ¿no? Más abajo dice, sigue definiendo la libertad de esta forma, ¿no? En la página siguiente dice que es una causalidad según leyes inmutables. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es decir, mirar que la libertad no es anómica. Es decir, no está, si bien supone independencia de condicionamiento natural, no significa que sea carente de algún tipo de leyes, sino más bien es conforme a leyes. Y claro, y esas leyes son las leyes que hemos visto ya en el imperativo categórico. Entonces aquí aparece una idea adicional es esta frase, ¿no? Que está entre comillas españolas que dice la voluntad es en todas las acciones una ley para sí misma. Es como se llama, que es ella misma la que se da la ley. Por eso dice, más abajo dice la voluntad es en todas una voluntad libre y una voluntad bajo leyes morales son exactamente lo mismo. La libertad de la voluntad está atada, entonces está asociada a las leyes morales y dice que esta definición es todavía una definición analítica y cómo se llama y hay que buscar, digamos, una forma de establecer una síntesis más clara entre la voluntad libre
y la ley moral. Entonces aquí más abajo dice, dicho principio sigue siendo una proposición sintética, una voluntad absolutamente buena, es aquella cuya máxima siempre puede contenerse a sí misma, considerada como ley universal. Como ley universal. Eso ya está en 447. Bien, y finalmente menciona que se necesita, así como se necesita de un elemento que permita establecer la conexión entre la causa y los efectos. Así necesitamos también encontrar ese elemento que establezca la conexión entre la voluntad libre y la ley moral. Ese es el argumento que aparece. No sé cómo lo ves, Ronald. No sé si tienes alguna lección sobre el tema. Y esta parte me parece que, claro, en alguno de estos textos que con Sandro revisamos a veces para preparar algunas cosas para las clases, no recuerdo ahora cuál, se dice que el tercer capítulo en la fundamentación tiene el objetivo de funcionar como una deducción, ¿no? Cuando uno escucha la palabra deducción, piensa rápidamente, ¿no?, en la estructura del silogismo, ¿no? Eh, pero no, en Kant, cuando Kant habla de deducción, por ejemplo, en la primera crítica, deducción de los conceptos puros del entendimiento, no está haciendo un ejercicio de lógica, sino que está tratando de defender los mejores argumentos o las mejores razones para considerar que tal tipo de cosas, ¿no?, forman parte de estas facultades o de este tipo de razón, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en la deducción, en la primera crítica. Y aquí, en este tercer capítulo, lo que él está tratando de hacer es tratar de defender por qué el principio de la autonomía, que es el principio también del imperativo categórico, todo eso que ya se ha visto en el segundo capítulo, por qué ese sería el principio de una voluntad libre, ¿no? Entonces, aquí no hay una demostración. Entonces, por eso es que a veces el argumento parece como que no cierra, pero lo que está tratando de decirnos Kant es, si tenemos ¿no?, que pensar en este tema y tenemos que tratar de darle algún tipo de fundamento a esta experiencia moral, no cabe mejor argumento o razón que considerar esta relación entre libertad por un lado y moralidad, ¿no?, por otro, como dos caras de lo mismo, ¿ya? Entonces, eso me parece que en general aparece en el tercer capítulo. Y por otro lado, este capítulo empieza haciendo una aclaración muy interesante, porque lo que dice es, bueno, dice Kant, ¿no?, hasta ahora hemos establecido que si la voluntad es un tipo de causalidad, no puede ser el tipo de causalidad que funciona en la naturaleza, porque esa es una necesidad natural. No puede ser esa causalidad. Entonces dice, esto que acabo de decir es una definición negativa de libertad, porque lo que estoy diciendo básicamente es qué cosa no es, ¿no? Y entonces ahora tengo que ofrecer un concepto positivo. Y aquí es donde ingresa en este asunto, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué hay que creer o por qué habría que creerle a Kant acerca de que la causalidad de la libertad o la causalidad de una voluntad libre es
¿no? Lo que nos ha dicho ya en el segundo capítulo es el imperativo categórico. ¿Por qué es esa, no? Y en particular, ¿cómo funciona esa relación? Y sí, hay una serie de asuntos aquí que Kant solamente introduce y parece que no desarrolla, pero la que me interesa más, y esto en realidad es para someterlo a la consideración de todos, ¿no? La idea básicamente es esta, ¿no? Me parece que Kant lo que está diciendo es esto. Si tenemos que pensar en un tipo de regla que funcione para la libertad, ya que no podemos considerarla completamente anómica, entonces esta regla tiene que ser una regla universal, ¿no? Inmediatamente aparece la idea de la voluntad es en todas las acciones una ley para sí misma, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ser universal, sino que además ella tiene que ser, ¿no? Una ley para sí. Y entonces en el párrafo siguiente dice, esto sigue siendo una proposición sintética, ¿no? Porque si tú analizas el concepto de una voluntad absolutamente buena, no se halla esta propiedad. Y la manera en que tiene de frasear este asunto es el siguiente, dice, una voluntad absolutamente buena es aquella cuya máxima siempre puede contenerse a sí misma considerada como ley universal. Y aquí entonces aparecen estos dos términos. Por un lado está la máxima y por otro lado está la ley universal, pero ambos se tienen que contener así, ¿no? A sí mismos. Entonces, a mí la impresión que me da este pasaje es que lo que está tratando de decirnos Kant es que la moralidad, esta famosa idea de la proposición sintética, tiene que ver con la unidad entre, por un lado, lo que ha estado separando antes. Por eso es que aquí es sintético el camino, ¿no? Lo que antes ha separado, aquí lo junta y dice, bueno, la voluntad empírica y la voluntad pura tendrían que tener algún tipo de, ¿no? Conexión. Es una máxima que se contiene a sí misma en cuanto a ley universal. En otras palabras, es razón práctica, pero efectiva, ¿no? Y de esa manera es una ley para sí. Entonces, aquí yo tengo la impresión de que, claro, lo que nos está diciendo es cómo puede ser posible una voluntad libre. Bueno, la única manera en que esto funcione es que ella misma se dé una ley, que se considere a sí misma como autolegisladora, ¿no? Y esto sigue siendo una proposición sintética. Entonces, esta es la parte en donde estos dos elementos tienen que conectarse. ¿De qué manera se conectan? Y claro, ya luego en lo que viene, parece que hay un esfuerzo por identificarse como esa causa libre, ¿no? Pero eso ya se verá en adelante. Pero aquí me parece que eso es lo que está tratando de anudar ahora, ¿no? Porque en el capítulo 2 lo que ha hecho es mostrar cómo funcionaría un imperativo categórico si tal cosa existiera. Ahora está tratando de demostrar que efectivamente la autonomía de la voluntad es la ley, ¿no? De una voluntad libre, una voluntad autónoma, ¿no? Pero no sé qué piensas, Sandro, de lo que comentamos ahora. Sí, bueno, ¿cómo se llama? Aquí hay que aclarar cuáles son los dos términos que se están sintetizando, ¿no? Esto es lo que podría ayudarnos mucho para entender de qué estamos hablando. Entonces, porque por un momento has hablado, ¿cómo se llama? De la voluntad, digamos, racional y la voluntad humana. Y Sí, por otro claro, lado, una voluntad ¿cómo se afectada. llama? ¿Cómo se llama? La voluntad y la ley moral. ¿Cuáles son los dos términos? ¿Es la voluntad y la ley moral?
Los dos, ya, es que Los lo que, términos que se están sintetizando, digamos. sí, claro, lo que me parece es que aquí está conectando máxima, por un lado. Una máxima es una determinación, ¿no? Es casi un imperativo hipotético, pues, en cierta manera, ¿no? Y ese es un, Una máxima es un principio que uno utiliza para sus acciones y puede ser, sí, como se llama, unilateral y puede ser, como se llama, cualquier tipo de principio. No, no sí, es un claro. principio moral. No es exactamente, no es un No es principio moral. no es un principio moral. Por ejemplo, todas las noches me iré a dormir a las 11 de la noche. O todos los días almorzaré un huevo, ¿cómo se llama? Sancochado. Claro, son ese tipo de cosas que nos sirven para solucionar problemas, Ujú. en el más amplio sentido del término. Eh, Ya. y Máximo. Y el otro elemento que estás refiriendo es, ¿cómo la se llama? ley universal, La ley ¿no? universal. Claro. Y lo que dice Kant es, eh, una voluntad absolutamente buena es aquella cuya máxima siempre puede contenerse a sí misma considerada como ley universal, ¿no? Entonces, ahí hay por eso dice, eso es una proposición sintética, porque no sale del análisis. Si uno desagrega, uno nunca podrá llegar a la, ¿no? Claro, Al, de la idea de máxima no se extrae la idea de ley universal. y a la inversa tampoco. Y a la inversa tampoco. De la idea de ley universal no se extrae la idea de máxima. Claro. Entonces, lo que está tratando de decir aquí Kant es, claro, ya hemos visto cómo funcionaría el imperativo categórico, el imperativo hipotético también, son reglas prácticas, y esa parte era analítica, ¿no? Parecía que corrían por carriles diferentes, no quiero decir que sean lo mismo, pero lo que está diciendo Kant aquí es que, claro, si debemos entender a la voluntad como una causalidad de sí misma, ¿no? Digamos, si debemos descartar la heteronomía por completo, la voluntad es autónoma, entonces ahí hay un momento en el que anuda ese asunto, ¿no? Habría que pensarla de esa manera, ¿no? Dice, retomaré el párrafo, ¿no? Si se presupone la libertad de la moralidad, perdón, la libertad de la voluntad, la moralidad junto a su principio se sigue de ello por el simple análisis de su concepto. Pese a lo cual, dicho principio sigue siendo una proposición sintética. Una voluntad absolutamente buena es aquella cuya máxima siempre puede contenerse a sí misma considerada como ley universal. Pues mediante el análisis del concepto de una voluntad absolutamente buena, no puede ser hallada esa propiedad de esa propiedad de la máxima. Pero tales proposiciones sintéticas solo son posibles porque ambos conocimientos queden unidos entre sí mediante la vinculación con un tercero en donde se encuentren mutuamente. Entonces, claro, el término medio que está buscando para hallar el concepto positivo, dice, sigue, ¿no? El concepto positivo de libertad procura este tercer término, que no puede ser, como en las causas físicas, la naturaleza del mundo sensible. Lo que sea este tercer término al que nos remite la libertad y del cual tenemos una idea a priori, no se deja pronosticar de inmediato, al igual que tampoco se hace comprender sin más la deducción del concepto de libertad a partir de la razón práctica pura y con ella la posibilidad de un imperativo categórico, sino que aún se requiere cierta preparación. Ujú. Bien, entonces los términos que están apareciendo aquí son, ¿cómo se llama? La máxima. Cuando hablamos de máxima, hablamos también de voluntad, ¿no? Porque es la máxima de una voluntad. Claro, pero es La, lo que llamamos la, normalmente una voluntad empírica, ¿no? sí, la ley moral
Entonces, ¿y cómo se llama? Y aquello que, y podríamos decir que esos dos términos son, en cierto modo, la voluntad empírica y la ley moral. ¿Y de qué forma? Dicho de otra manera, digamos, la pregunta sería, ¿de qué forma puedo explicar que alguien motivado empíricamente actúe de acuerdo a la ley moral? Claro, ese es el asunto. Ese es Ese es el asunto. el punto, digamos. Y entonces lo que dice, la única forma es que aquella persona que actúa empíricamente tenga claro que es también un ser libre. Es decir, Claro, tiene que tener su, en su cabeza lo que Kant llama la idea de libertad. Si no existe, si dejamos fuera la idea de libertad, el argumento de Kant sería este: no habría forma de motivar o hacer que alguien que esté motivado sus, por sus inclinaciones actúe de acuerdo a la ley moral. No habría forma. claro. Por eso Por, necesitamos fundamentar, es decir, eh, argumentar de la mejor manera posible a favor de la idea de libertad. sí. En cierta manera es como una defensa de la moralidad, ¿no? Como posibilidad, es decir, porque puede ser que hasta ahora del análisis no quede claro cómo es que las personas actuarían por deber, ¿no? Kant nos ha mostrado qué pasaría si tal cosa existiera, pero no ha demostrado que la moralidad realmente se pueda dar. No significa acá que aquí la demostración vaya a demostrar, digámoslo así, como si se tratara de un conocimiento, ¿no? De un objeto del mundo, ¿no? Que tal cosa existe. Pero lo que tiene que demostrar es de qué manera queda garantizada la posibilidad de tal motivación y de que tal motivación, es decir, la del deber, es una motivación independiente de los otros móviles, ¿no? Y cómo es que esa motivación puede ser efectiva para la voluntad. Entonces, esa parte es la que está procediendo en la tercera, ¿no? En el tercer capítulo. Ujú. Sí, y acá creo que es importante tener en claro esta idea de motivación, ¿no? Digamos, de móvil, digamos, porque es algo que aparece ya inclusive en la primera fórmula, en el primer capítulo, ¿no? Es, ¿cómo se llama? Nosotros, tanto seres racionales, pero que tenemos una corporeidad, estamos inclinados por nuestra naturaleza en diferentes direcciones. Tenemos hambre, sed, conjunto de deseos, o lo que fuera. Entonces, esos deseos nos mueven. Pero por otro lado, somos también seres racionales, que somos capaces de darnos leyes a nosotros mismos. Es una motivación diferente. Es una motivación racional. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros, siendo seres del mundo natural y también racionales, animales racionales, podamos efectivamente, no solamente en teoría, sino en la práctica, eh, motivarnos por la ley moral? Encontrar la ley moral como nuestra motivación. Ese es el punto, ¿no?
Entonces aquí el concepto de motivación hay que tenerlo bien claro. ¿A qué se refiere Kant con motivación? Porque claro, lo que él dice es que un ser humano se puede motivar por objetos o por búsqueda de bienes o por principios. Eso lo hemos visto anteriormente. ¿Y cómo se llama? Pero hay algunos principios que son principios morales, aquellos que son universalizables, sin contradicción. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener ese tipo de motivación? Y lo que dice Kant solamente es posible si es que somos conscientes de que somos libres. Si tenemos la conciencia de la libertad, esa motivación se puede defender. Se puede defender que los seres humanos podemos motivarnos en dirección a la ley moral. Si, ¿cómo se llama? Si la idea de libertad no se puede defender, entonces, lo dicho en los dos primeros capítulos, no tiene sustento, Claro, ¿no? claro, que quedaría como una ilusión. Es Claro, ilusorio, claro. así es. No sé si tenemos alguna pregunta respecto de este punto, porque con esto ya comienza a perfilarse el problema, digamos. El problema que Kant quiere, digamos, enfrentar en el tercer capítulo, ¿no? Bien, entonces, continuamos. ¿Qué les parece? Ujú. El siguiente, ¿cómo se llama? Acápite, lo leemos completo y lo comentamos. Ya. La libertad tiene que ser presupuesta como atributo de la voluntad en todos los seres racionales. No basta con adjudicar libertad a nuestra voluntad por el motivo que fuera, si no tenemos una razón suficiente para atribuir esa misma libertad a todos los seres racionales. Pues como la moralidad nos sirve de ley simplemente por ser seres racionales, entonces ha de valer también para todo ser racional. Y como la moralidad tiene que ser deducida exclusivamente a partir de la propiedad de la libertad, entonces la libertad tiene que ser demostrada también como propiedad de la voluntad de todo ser racional. Y no basta con exponerla desde ciertas pretendidas experiencias de la naturaleza humana, entre paréntesis, si bien esto es absolutamente imposible y únicamente puede ser expuesto a priori, cierra paréntesis, sino que ha de ser mostrada como algo perteneciente a la actividad de los seres racionales dotados de voluntad. Así las cosas, yo digo, dos puntos. Todo ser que no puede obrar sino bajo la idea de libertad es por eso mismo realmente libre. Esto es, valen para él todas las leyes que se hallan indisociablemente vinculadas con la libertad, tal como si su libertad también fuese dada por libre en sí misma y fuese válida en la filosofía teórica. Ahí hay un signo. Tomo este camino que resulta suficiente para nuestro propósito, el camino de asumir la libertad solo como fundamento colocado por los seres racionales entre sus acciones, simplemente en la idea, para no verme obligado a demostrar también la libertad desde un punto de vista teórico. Pues aun cuando esto último quede sin estipular, esas mismas leyes que obligarían a un ser que fuese realmente libre, valdrían también para un ser que no puede obrar sino bajo la idea de su propia libertad. Así pues, aquí podemos zafarnos del lastre que pesa sobre la teoría. Continuamos. Yo afirmo lo siguiente, dos puntos.
A todo ser racional que tiene una voluntad, también hemos de otorgarle necesariamente aquella libertad bajo la cual obra, pues en un ser semejante pensamos una razón que es práctica, esto es, que tiene una causalidad con respecto a sus objetos. Más resulta imposible imaginar una razón que con respecto a sus juicios reciba un encauzamiento diferente al de la propia conciencia, pues entonces el sujeto no adjudicaría la determinación del discernimiento a su razón, sino a su impulso. La razón tiene que considerarse a sí misma como autora de sus principios, independientemente de influjos ajenos, y por consiguiente ha de ser considerada por ella misma como libre en cuanto a razón práctica o como voluntad de un ser racional. Es decir, que su voluntad solo puede ser una voluntad propia bajo la idea de la libertad, y por lo tanto, esta ha de ser atribuida a todo ser racional. Bien, bien. Bueno, aquí comienza, digamos, con la afirmación de que la libertad es algo que es un atributo, podríamos decir, de todo ser racional, no solamente de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, no solamente basta con adjudicar, digamos, a nuestra voluntad la idea de libertad, sino que debemos adjudicarla a la voluntad de todo ser racional. Entonces está diciendo, además adicionalmente, que todo ser racional tiene una voluntad. Aquí hay un elemento importante que hay que tener en cuenta, digamos. Aquí hay voluntad y ser racional, digamos. Todo ser racional tiene una voluntad. Por un lado está razón, por otro lado está la voluntad. Entonces, y aquí hay una cosa que hay que tener en claro, dentro de la constelación de conceptos que Kant desarrolla desde la crítica de la razón pura, ¿ya? La razón tiene dos usos. Un uso teórico, por el cual puede tener conocimiento constitutivo, es decir, conocimiento objetivo, y un uso práctico. El uso práctico es aquel por el cual la razón tiene influjo sobre la voluntad. Y esa razón que es capaz de influir en la voluntad, Kant la va a llamar razón práctica. Razón práctica. La razón, el uso teórico de la razón tiene conocimientos. ¿Conocimientos de qué? De objetos. La razón práctica no tiene conocimientos. La razón práctica tiene ideas. Ideas. Una idea en el campo de la razón práctica es un elemento que utiliza la razón para regularse, para regular la actividad de aquel ser racional que es capaz de tener esa idea.
Por eso Kant en la crítica de la razón práctica, la crítica de la razón pura, habla de ideas regulativas. Las ideas tienen la función de regular motivarnos para regular adecuadamente nuestras acciones. Dicho de otra forma, digamos, la libertad es una idea regulativa de todo ser racional. Y por lo tanto, de los seres humanos también. Pero lo que está diciendo aquí es de lo que vamos a hablar, que es la idea de libertad, no se trata de un concepto del uso teórico de la razón. Es decir, no es un conocimiento. Yo, por más de que analice la conducta humana, no puedo conocer la libertad. Es como se podría decir, es un presupuesto necesario. Es un presupuesto necesario, pero que no se puede conocer. No es objeto del uso teórico. No puedo conocer la libertad como conozco la computadora, la laptop o lo que fuere. Pero es algo que tengo que presuponer, digamos, y por eso, claro, se trata de una deducción, lo que va a ser en el sentido en que Ronald ya lo había señalado con claridad hace un rato, ¿no? Hay que presentar los mejores argumentos para defender la idea de libertad. Así como cuando utilizamos los mejores argumentos para defender las categorías del entendimiento. ¿Cómo funciona la deducción en las categorías? Las categorías son las herramientas, los conceptos o los enlaces que permiten que yo pueda tener conocimiento. Y la pregunta es, ¿yo puedo tener conocimiento de esos enlaces? No. La respuesta es no. Porque, ¿cómo se llama? Porque si no se convertirían en objetos. No son la condición que hace posible el conocimiento. Que se convertirían en objetos de conocimiento y necesitaríamos buscar otras condiciones, otras cosas que hagan posible el conocimiento y tendríamos que ir en un regreso hasta el infinito. Entonces, por eso él dice, tenemos que defender que estas categorías, que son 12, causalidad, substancia, etcétera, son la condición que hacen posible el conocimiento. Y aquí en el uso práctico de la razón, sucede lo mismo. Tenemos que defender la idea de libertad como la condición que hace posible la acción moral. No sé cómo lo ves, Ronald. No sé si cuadra un Sí, poco esta. es importante esto que has dicho acerca de que no se puede ofrecer otro tipo de justificación o argumentación para esto, porque si uno revisa, claro, en la historia de la filosofía moderna, las salidas no son mejores, al menos hasta el momento, quiero decir, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Descartes, uno se da cuenta, ¿no? Claro, ¿cómo es que se garantiza el conocimiento del mundo? ¿No? La investigación esta en la que
termina por ¿no? constatarse un primer principio, una primera verdad, luego deriva en la necesidad de demostrar la existencia de Dios, ¿no? Y eso garantiza que yo no me engañe acerca de la realidad externa, ¿no? Y ese tipo de problemas siempre hay cuando uno está tratando de escudriñar ¿no? En este problema epistemológico acerca de cómo es que conocemos, ¿no? Entonces en Kant pasa lo mismo y Kant dice, bueno, sobre este punto hay que ofrecer una deducción, porque si no sería remontarse cada vez más arriba, ¿no? Y hay un problema metafísico ahí que él no quiere meterse en ese tema. Y claro, aquí también está pasando lo mismo, ¿no? Esto que dice Sandra acerca de cómo es que en la razón hay no hay conocimiento, sino tenemos otro tipo de elementos. Claro, aquí están funcionando lo que Kant va a llamar las ideas, y una de esas ideas es la idea de libertad. Y la idea de libertad es un presupuesto. Es un presupuesto, es ¿no? Una condición que nos permite comprender cómo es que funciona la moralidad, si es que funciona de alguna manera. Y ahí Kant, claro, en otro texto dice algo así como, claro, las ideas tienen la misma validez, ¿no? Tienen la misma validez que una afirmación de corte teórica, pero no son en ningún caso una demostración, ¿no? Acerca de un fenómeno, pero tienen el mismo valor, ¿no? Está esta famosa expresión de Kant acerca de que puedo pensar lo que quiera con tal de que no me contradiga, ¿no? Eso es, por eso aquí, además lo dice en el texto, ¿no? Incluso cuando esto último quede sin estipular, está hablando de la idea de libertad, ¿no? Esas mismas leyes que obligarían a un ser que fuese realmente libre, valdrían también para un ser que no puede obrar sino bajo la idea de su propia libertad, ¿no? Es decir, claro, no interesa realmente si podemos o no demostrar teóricamente este punto, ¿no? Además, eso supondría pues una especie de, ¿no? Una especie de invasión de un tipo de razón en la otra, ¿no? Con todo lo que eso, bueno, en Kant eso no es posible, ¿no? Pero creo que Fred tiene alguna pregunta. Sí, Fred. Pero, perdóname, hay un círculo, ¿no? Adentro de lo que Ronald acaba de decir, de lo que dice Kant. Es una condición de la posibilidad de la moralidad, si eso existe, y si eso existe, hay que aceptar la idea de la libertad. Y hay algunos filósofos modernos que dicen que todos los problemas de la filosofía moderna, digamos, yo hablo de filósofos más contemporáneos como Rorty, digamos, que es un error buscar la certidumbre, digamos. Eso es el problema con Kant, fue el problema con Descartes, fue el problema con casi todos los filósofos, hasta la gente como Peirce y James. Entonces, Kant acá da una explicación, pero su explicación es un círculo. No es un círculo vicioso, podría ser un buen círculo, digamos, pero es razonamiento en un circuito. Sí, sí. A ver, ¿cómo se llama? Hagamos ese ejercicio. Primero, ubiquemos a Kant en su contexto para entender un poco, digamos, con quién está debatiendo, ¿no? Y después veamos si es posible defender su posición
hoy en día, digamos. Ese es como se llama, porque son dos cosas diferentes, digamos. El hecho de que sea la mejor, de que pueda, digamos, ganarle a sus contrincantes que eran sus contemporáneos, no significa que hoy en día las ideas de Kant puedan ganarle a nuestros contemporáneos. Ese es como se llama. Entonces, ¿cuál es el problema de la filosofía moderna, digamos, en este punto, digamos? Descartes ya, como lo había señalado Ronald, lo que hace es recurre a una idea metafísica para poder fundamentar ¿cómo se llama? El conocimiento. Para poder darle solidez al conocimiento del mundo externo. Y esa idea metafísica es la idea de Dios. Bien, ¿cómo se llama? Todos los demás siguen el mismo camino. Digamos, Spinoza, Leibniz, también Wolff, también. Pero Hume dice, eso no es posible, digamos. Hume, que, ¿cómo se llama? Que había, digamos, aprendido mucho del escepticismo. Lo que dice es, no podemos tener conocimientos metafísicos. Ese es cómo se llama. Entonces, lo que hace Kant es recoger a Hume. Es como superar, ¿no? En sentido hegeliano, ¿no? Hacer Aufhebung de Hume. Introducirlo en un contexto más amplio, ¿no? Recogerlo, pero introducirlo en un contexto más amplio. Lo que hace Kant es decir, claro, no podemos tener conocimientos de objetos metafísicos, pero sí podemos conocer aquello que se llaman los fenómenos. Y los fenómenos son elementos producidos por la razón. Sobre la base de, ¿cómo se llama? Por el entendimiento, ¿no? Sobre la base de sus categorías. Las categorías del entendimiento producen los fenómenos, que es aquello que llamamos nuestros objetos de conocimiento. Y si tratamos de tener conocimientos por encima, tendríamos entonces lo que Kant llama una dialéctica. La dialéctica para Kant es el uso de las categorías no hacia los fenómenos, sino por encima. Lo que dice Kant, ese intento de tener un conocimiento más allá del mundo fenoménico, ese es un problema, eso, ¿cómo se llama? Es lo que ha llevado a la filosofía de su época a un callejón sin salida. Que fue, ¿cómo se llama? Que fue lo que condujo a Hume a decir, todo esto de la metafísica tiene que ser borrado del mapa. Entonces, cuando dice, ¿cómo se llama? Todo intento de demostrar la existencia de Dios o de demostrar la existencia de la naturaleza humana como objeto metafísico, todo eso no se puede demostrar. No se puede conocer, no se puede demostrar. No se sabe si existe o no existe. Lo que queda claro es que no se puede
demostrar, no se puede conocer. Y es por eso que, ¿cómo se llama? Kant dice, hay un uso correcto, incorrecto de la dialéctica, que es ese uso desordenado de ideas que se presentan como si fuesen conocimientos, pero que en realidad no son. Y de otro lado hay un uso correcto de la dialéctica. Ese uso correcto de la dialéctica es en el campo de la razón práctica. El campo de la razón práctica. Y es ahí donde las ideas se trasladan al campo de la razón práctica. Por eso este tercer capítulo en realidad es difícil, por eso se entiende que cuando uno lleva un curso de ética no estudie ese tercer capítulo, porque se supone que aquel que lo está leyendo ya conoce en términos generales la operación que hace Kant en la crítica de la razón pura. Entonces tiene más o menos una claridad respecto de la imposibilidad de la dialéctica, como, ¿cómo se llama? Como ilusoria, ¿no? Ilusión dialéctica, llama Kant a las ideas, digamos, que tratamos de, cuando tratamos de capturar ideas que están más allá de la experiencia, aplicando las categorías del entendimiento hacia arriba. Y es en ese sentido que Kant resuelve un problema que sus contemporáneos no podían resolver. Es en ese sentido que Kant, digamos, y de hecho, ¿cómo se llama? Hegel, que para tratar, digamos, para hacer un espacio a su sistema y a su filosofía en un contexto en el que Kant gozaba de reconocimiento general. Hegel, claro, lo que hace es enfila un conjunto de críticas contra Kant. Pero dice, pero sin embargo, la crítica de la resolución de Kant al problema que él estaba enfrentando es correcta. Es decir, Hegel dice, hay que ir más allá de Kant, pero no dejar a Kant. No hay que, uno podría decir, ¿cómo se llama? Uno podría decir, uno puede hacer a menos de Leibniz. Kant podría decir, podemos hacer a menos de Leibniz o de Berkeley. Pero Hegel ya no puede decir, podemos dejar fuera, eliminar, no leer a Kant. No podemos no leer a Kant. Bien, ese es, ¿cómo se llama? Ese es Kant en su época. Pero la pregunta que hace, ¿cómo se llama? Que hace Fred, nos es en cierto modo esta, ¿no? Bueno, Kant en su época pudo tener éxito, pero conforme avanzó la filosofía, ahora ya parece ser que, ¿cómo se llama? Que esta exigencia de certeza y de completud no es necesaria. Y todo el afán de Kant no es tan necesario, digamos, porque tendríamos que tener una moral universal o un imperativo categórico. Es la crítica que viene de un pragmatista como Rorty.
¿no? Porque Rorty lo que va a decir es, finalmente, ¿por qué no retomar el camino de Hume? Es decir, que, por ejemplo, que la moral se basa en una ampliación de los sentimientos. Una ampliación de los sentimientos. Sentimiento ampliado, digamos. Pero, sin embargo, hoy en día, inclusive dentro del mismo pragmatismo, dentro de la misma corriente pragmatista, hay quienes, como Robert Brandon, por ejemplo, dicen, tenemos que reintroducir a, ¿cómo se llama? Una lectura de Kant y una lectura de Hegel en nuestras reflexiones sobre la filosofía, sobre el carácter de la filosofía. Lo que decía, lo que hace Rorty es, ¿cómo se llama? Basa con considerar el escepticismo sobre la metafísica que Hume ya había desarrollado en el siglo XVIII para que podamos tener elementos suficientes para pensar filosóficamente el conocimiento y cómo se llama la metafísica misma y la moral, ¿no? Por ejemplo, ese pequeño libro que se llama Esperanza o Conocimiento, allí justamente trata sobre la metafísica, ¿cómo se llama? La epistemología y la ética, ¿no? Y cómo se llama, pero después claro, y Rorty tuvo una gran influencia, digamos, en su época, digamos, en los años 90, logró ser uno de los filósofos estadounidenses más importantes, Sin embargo, en la misma tradición en la que venía Rorty, ya estaba allí presente Peter Wilfred Sellars. Y Sellars ya había recuperado algunas ideas de Kant. Sellars lo que hace es articular la idea según la cual nosotros como seres humanos nos movemos no solamente en el terreno de la empírico, sino nos movemos también en el espacio de las razones. En el espacio de las razones. Y Sellars tiene un conjunto de textos dedicados al estudio de la filosofía de Kant. Sellars dice, ¿cómo se llama? La filosofía analítica ha estado dominada por una impronta basada en Hume, pero es necesario recuperar también los aportes de Kant. Y siguiendo en esa dirección, también, ¿cómo se llama? Brandon y ¿cómo se llama? McDowell van
a ir en esa, recuperando a Kant y también a Hegel. La pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué, cómo se llama Sellars en su momento, antes cómo se llama, antes de Rorty y McDowell y cómo se llama, y Brandon, después al mismo tiempo y después de Rorty, porque ellos y otros más, por supuesto, dicen, no, digamos, hay que, ¿cómo se llama? La filosofía analítica tiene que orientarse no por el camino o por la senda de Hume, como lo hace Rorty, sino por la senda de Kant y de Hegel. Es decir, ¿cómo se llama? Yo entiendo bien el argumento de la defensa de Rorty, digamos, porque Rorty, y cómo se llama, es un autor cautivador y además se escribía de una manera, digamos, muy persuasiva. Pero fíjense, hay una cosa que queda todavía allí, digamos. Hoy en día, dentro de la misma cantera de la filosofía analítica, o como queramos llamar esa corriente, digamos, lo que se hace en el mundo anglosajón, ¿ok? Hay filósofos como Brandon, McDowell y otros más que dicen, Sellars y otros más, dicen, no, hay que recuperar a Kant, volver a Kant y volver a Hegel. Entonces, parece ser que, ¿cómo se llama? Que aquel sentido común que Rorty había consolidado en su época de mayor influencia, ya se está desbaratando. Digamos, no es para, Rorty dice, parece ser obvio que Kant y Hegel ya quedaron en la historia, que no hay nada que podamos recuperar de ellos. No hay nada que podamos recuperar de ellos. Después de, ¿cómo se llama? Del naturalismo inspirado en la teoría de la evolución de Darwin y todo lo demás, ya no hay forma de, y ¿cómo se llama? Y sin embargo, aparecen autores como Brandon McDowell que dice, sí, hay cosas que recuperar. Es, ¿cómo se llama? Por lo pronto, lo que yo podría decir es que la acusación de, digamos, los reparos de Rorty frente a Kant pueden ponerse en revisión, pueden ser revisados. Y que todavía necesitamos reaclarar la validez de Kant o de argumentos kantianos y argumentos hegelianos. Eso es lo que yo diría, digamos, como posición, digamos, ¿no?
digamos que no es tan obvio que lo que Rorty dijo en su momento sea, digamos, tan, para usar un término, digamos, eh, irónico, categóricamente cierto. Me gustaría agregar algo, porque sí, es muy interesante, y a mí Rorty me gusta mucho también. Eh, yo creo que Rorty, claro, tiene una intuición y un olfato muy desarrollados, ¿no? Lo que él está pensando que ocurre con las propuestas que él llama sistemáticas, ¿no? De la filosofía moderna, es que detrás de ellas hay una pretensión de dominación, en cierto modo, y hay que estar como, ¿no? A la ¿no? En sentido defensivo, sospechando con la suspicacia suficiente para detectar cuándo aparece esa pretensión. Y por eso es que cree que había que reemplazar la filosofía como epistemología por una filosofía más bien edificante, ¿no? Y otras cosas. Pero es interesante porque, como dice Sandro, en el debate contemporáneo, la posición de Rorty, que es importante, interesante, pero es una entre un gran abanico de propuestas, ¿no? Uno puede, me parece, sospechar de la batería de conceptos de Kant. Eso puede ya no ser tan plausible, puede ya no ser tan atractivo hablar de la razón como una facultad y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hoy en día pensamos en el paradigma que domina la filosofía contemporánea, que es el paradigma del lenguaje, también ahí se introducen cosas que nos hacen pensar en Kant, ¿no? Cuando, por ejemplo, Habermas habla, eh, bueno, ¿no? En términos de la teoría de la acción comunicativa, ¿qué dice? Bueno, cuando una persona se dirige hacia otras, cuando ambos quieren entenderse sobre un asunto, se echan a andar, dice él, condiciones idealizantes de discurso, condiciones contrafácticas, ¿no? Y nuevamente aparece este lado, ¿no? Claro, que suena así, pues, ¿no? Uno se acuerda nuevamente de Kant, ¿no? Claro, condiciones contrafácticas de discurso. Y esas cosas han seguido, porque hay una cosa que me parece que es una intuición muy poderosa de Kant, que uno puede, como digo, sospechar de lo demás, pero esa es una intuición que nos acompaña hasta ahora y es la idea de que todo fenómeno es representación, ¿no? Desde Kant en adelante, en cierta manera, seguimos dentro de la estela del idealismo alemán, en ese punto. Kant, me parece a mí, es como que le pone como punto final a una forma de realismo ingenuo, ¿no? La idea de que hay un objeto fuera del sujeto y que hay algún acceso privilegiado, ¿no? Que tiene el sujeto para conocer ese objeto. Eso cayó con Kant, ¿no? A partir de Kant, más bien hay diferentes maneras de aproximarse a lo que podríamos llamar la constitución del sentido, ¿no? El sujeto es quien constituye lo que puede conocer, ¿no? Y en Hegel será a través de una dialéctica especial, ¿no? Y en adelante será así. El lenguaje ahora también funciona de esa manera, ¿no? También funciona como una especie de mediación y de constitución. Entonces, en cierta manera, todavía seguimos en esa estela y a mí me parece que esa es una de las razones por las cuales hay un cierto interés todavía en Kant y en Hegel y en quienes han ¿no? capturado esa parte. Y dicho sea de paso, claro, Brandon, sí, pues Brandon es uno, ¿no? Para Brandon, por ejemplo, eso es una cosa muy interesante. Brandon, que ha sido discípulo de Rorty, no está de acuerdo con Rorty. Y tampoco con
muchos filósofos del lenguaje, porque hay muchos filósofos del lenguaje que tienen una idea que es, no, herencia de Wittgenstein, esta idea de que hay diferentes juegos de lenguaje y que no hay ninguno privilegiado, ¿no? Brandon cree que hay un juego de lenguaje que es en cierto sentido prioritario y que tiene que ver con el lenguaje de las razones, ¿no? Entonces, sí, y además él reconoce que no lo llama a Kant, tiene esta expresión en varias de sus conferencias, utiliza esta expresión de un poeta, Swinburne, que dice que, ¿no? que Kant es the great mother of all of us, ¿no? O sea, es claro, sigue siendo en cierta medida el padre, ¿no? De toda esta noble tradición, pero bueno, eso es una opinión de Brandon, no sé si Fred quería añadir algo. Lo siento, fue un error mío, pero usar el nombre de Rorty, porque al fondo yo pienso que él fue un tipo de charlatán, digamos. Habría sido mejor hablar de Habermas o de Rawls, quienes han encontrado otras maneras para fundamentar la ética, las ideas políticas, en vez de las deducciones de Kant, digamos, con Habermas con la comunicación y Rawls avec el equilibrio reflexivo, se llama, reflexive equilibrium en inglés. Pero mi punto fue que evidentemente es difícil hoy en día aceptar la deducción de Kant para defender sus puntos de vista. Eso no quiere saber que no estoy de acuerdo con muchos de sus puntos de vista, digamos. Es su justificación que me causa problemas. Y fue un error de hablar de Rorty, pero él fue divertido, digamos, pero no fue de mi punto de vista un filósofo muy interesante intelectualmente, digamos. Escribía bien. Sí, sí, ¿cómo se llama? A ver, hay una cosa muy interesante en este debate, en este asunto, que es, ¿cómo se llama? Queda claro que hay algunas ideas de Kant que podemos seguir, ¿cómo se llama? Utilizando. Otras de repente no. ¿Cómo se llama? Y cuando Habermas habla de las condiciones ideales del lenguaje, le aparece al costado Karl Apel. Karl Apel dice, estas son ideas trascendentales. Es decir, para remarcar, para conducir las ideas de la teoría de la acción comunicativa hacia, digamos, hacia una metafísica trascendental como la de Kant. Entonces ahí hay como un cortocircuito. Y cuando Rorty dice, ¿cómo se llama? Hablemos de un liberalismo político, donde, ¿cómo se llama? Donde el ámbito de lo político no necesita de ninguna metafísica, le aparece un conjunto de autores contemporáneos como Catherine Flixu, esa idea de Rorty, ¿cómo se llama? No corre, digamos, no funciona. Necesitamos de un, ¿cómo se llama? De una concepción metafísica. Flixu, ¿quién es? Flixu fue discípula, hizo su tesis con Honora O'Neill. Y Honora O'Neill hizo su tesis con Rawls. Pero tanto O'Neill y Flixu critican a Rawls por diferentes razones.
Pero el punto, digamos, que Habermas y Rawls estaban tratando de colocar bien en claro que es la metafísica ya no funciona, no necesitamos de una metafísica. Ahora no queda tan claro. Y cuando, por ejemplo, y eso Ronald lo sabe mucho mejor que yo, digamos, cuando Christine Korsgaard trata de rearticular la filosofía moral de Kant, pero naturalizándolo, es decir, sin recurrir a la metafísica trascendental, se encuentra, se enreda. Es decir, hay muchos que están inclusive tratando de leer a Kant hoy en día, dejando fuera la metafísica trascendental, el idealismo trascendental kantiano. Y eso, ¿cómo se llama? Y eso parece que no funciona bien. Y por otro lado, lo que sí queda claro es que algo que Kant sí dejó bien en claro para nosotros es que cuando nosotros tratamos de conocer el mundo, proyectamos nuestra red de conceptos sobre el mundo. Y no tenemos un acceso, digamos, hoy en día la idea que defenderían los epistemólogos, la epistemología realista, según la cual tendríamos un acceso directo al mundo tal como es, ha sido bastante cuestionada. Pero digamos, uno de los grandes cuestionadores de esa idea es Kant, sin duda. Claro. Y Hasta ahora hay realismo claro, de muy diversa índole, sí. claro, hay realismo todavía, digamos, pero también hay un debate sobre el tema, digamos, bien fuerte. Entonces, por eso yo creo que es interesante leer a Kant, porque no porque Kant sea plausible en todo, digamos, sino porque en cierto modo nos arroja también un conjunto de problemas que tenemos en la filosofía contemporánea. Es decir, la filosofía contemporánea tiene, la actual, ¿no? Tiene conjunto de cuestiones que no sabe qué hacer con ellas. Claro, si uno lee a Rorty, por eso, ¿cómo se llama? Eh, Fred con cierta claridad, digamos, en Rorty hay que algo de seducción, pero también hay, ¿cómo se llama? Hay también algo que no convence mucho, porque Rorty lo que hace es, trata de hacer que todas las ideas que le parecen sugerentes se puedan, ¿cómo se llama? Armonizar con una inmediatez muy fácil. Y en ese sentido, Rorty, claro, es sugerente, pero ¿cómo se llama? Tenía ese problema. Eh, pero entonces Rorty lo que hace es con la distinción entre filósofos racionalistas y cómo se llama, y los no racionalistas, ya resuelve el problema, digamos. Era una manera muy rápida, digamos. O pragmatistas y contra el resto del mundo, digamos, ¿no?
ya es una forma muy rápida de resolver los problemas. Pero lo que arroja la lectura de Kant, como la lectura de Hegel o la lectura de Hume o cualquier otro gran filósofo, es que la filosofía contemporánea tiene todavía residuos, elementos que no puede resolver, no sabe cómo tratarlos. Y una de esas cosas son, digamos, la idea de libertad es algo que es difícil, digamos. Pero O'Neill ha tratado, o Korsgaard ha tratado con todas sus energías de disolver esa idea, pero no lo ha logrado. No lo ha logrado. Y, por ejemplo, un discípulo de Habermas y de Rorty, mejor dicho, de Rawls, de Honneth, que es Rainer Forst, recurre de nuevo a la idea de que somos seres racionales que nos encontramos en el mundo, pero ¿cómo se llama? Que en tanto que seres racionales, pertenecemos a un mundo que es el campo de las razones, es el campo de la justificación, y ¿cómo se llama? Pero también el mundo concreto. Allí, ¿cómo se llama? Hay algo que... Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de una... Su posición es inmanente, es trascendente, es metafísica. ¿Qué cosa es? Claro, es algo que, claro, Force trata de, ¿cómo se llama? De pasar por agua tibia. Pero ahí queda, digamos, el asunto en el aire, ¿no? Él va directamente a la teoría crítica, ya, con eso solucionó el asunto, digamos, o lo esquivó. Entonces, en cierto modo, yo podría decir de manera muy provisional, esto sí, claro, de manera muy provisional, que la filosofía contemporánea se juega también en un esfuerzo por tratar de esquivar temas espinosos. Y muchos filósofos contemporáneos están en eso. Y otros, ¿cómo se llama? Están señalando esos temas espinosos. Todos esos temas espinosos tienen que ver con alguna forma de metafísica. Alguna forma de metafísica. Y claro, uno podría preguntarse si Heidegger no tenía razón. Si no podríamos, si la metafísica es algo ineludible. Sí, yo solamente quería agregar que en Rawls, por ejemplo, eso se lo critica el propio Habermas, ¿no? Que Rawls pretende criterios universales, pero claro, su proceder invalida ese resultado en cierta manera, ¿no? Que es lo mismo que le critica, creo, Flickschuh, ¿no? Que en realidad ese universalismo pretendido de los principios de la justicia no es tal, ¿no? Porque, claro, no todas las sociedades tienen la suerte de contar con padres fundadores, ¿no? Eso es lo que le dice Habermas, ¿no? Y Habermas, para fundamentar él su universalismo, echa mano de esto que Sandro ha señalado, ¿no? Condiciones ¿no? idealizantes del lenguaje, que son contrafácticos.
¿no? Que es otra manera de decir, claro, son idealizaciones, pues, ¿no? En cierta medida. Claro, aquí hay una cosa que uno puede decir ya, pero claro, el uso de estas idealizaciones no necesariamente es metafísica. Puede ser, pero lo cierto es que hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema ahí que no queda del todo claro, ¿no? ¿De dónde salen esas condiciones de lenguaje, ¿no? Es decir, claro, em, solamente para hablar del problema de la universalidad o de la objetividad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a alguien como Nagel, y para Nagel no hay que fundamentar o no hay que extenderse en una fundamentación de este tipo, ¿no? De la moralidad, porque las razones para él son entidades intrínsecamente normativas. Entonces, lo que nos está proponiendo es algo así, ¿no? Así como hay diferentes fenómenos en el mundo, parte de ese mundo contiene algo así como razones. Ya, pero entonces, ¿cuál es la naturaleza ontológica de una razón? ¿No? Y claro, el problema es que básicamente lo que está adoptando es una actitud de confianza, ¿no? Hay razones, y como hay razones y tenemos razones de imparcialidad también, entonces el problema de la moralidad no tiene que ver con una fundamentación, sino más bien con una especie de percepción, ¿no? Adecuada de qué significan las razones. Pero hay algo raro ahí, pues, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es que, y cuál es la relación entre las entidades naturales y las entidades de este tipo, que son, en cierta manera, inteligibles, ¿no? ¿De qué manera pertenecen al mundo? Son cosas que son un poco perplejas, ¿no? O que nos dejan un poco en una cierta perplejidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, yo creo que ese asunto que, ¿cómo se llama? Que Ronald está refiriendo, es un problema de una área muy específica de la teoría moral, o de teoría ética, que se llama metaética. Por ejemplo, Thomas Scanlon, Scanlon defiende una idea según la cual las razones son entidades reales que sí existen fuera del mundo y que cuando uno actúa de acuerdo a una razón, uno, ¿cómo se llama?, se ha conectado con alguna de esas entidades, con esas entidades. Y de hecho, es, ¿cómo se llama?, un libro que se llama Siendo realista acerca de las razones. Defiende en el campo de la metaética un realismo metaético. Existe algo así como entidades, digamos, como algo así, digamos, ¿no? son como Existen, parte del mobiliario del mundo, ¿no? Así sí, como hay plantas, ¿no? Hay razones. así es. Ese es como se llama, claro, es como Moore. En su época, él defendía, digamos, que había ideas, digamos, elementos que eran, un elemento que era el bien, era una entidad del mundo, pero que no se podía analizar. Entonces, aquí hay una cosa que hay que entender, digamos. La actividad filosófica, como muy bien lo había afirmado Aristóteles, digamos, nace de la admiración de problemas, que generan problemas. Y uno puede tomar, claro, uno puede tomar una dirección, digamos, y decir, bueno, ¿cómo se llama? Yo voy a defender esta posición y voy a pasar por agua tibia los problemas que vea en el camino. Y la otra opción que uno tiene es, voy a mirar con
¿cómo se llama? Con respeto estas cosas que son problemáticas. Y cómo se llama, y hay que seguir la pista del debate sobre esos temas. Ese es el punto, ¿no? Digamos, eso, digamos, que me parece más enriquecedor filosóficamente hablando. Bueno, las dos cosas pueden ser cuestiones interesantes, ¿no? Pero por lo menos Ronald y yo estamos mucho más motivados por encontrar esos elementos, esas cosas que no cierran, digamos, las aristas, ¿no? Que no permiten que uno pueda tener una concepción redonda de la filosofía, ¿no? O de la filosofía contemporánea. Bien. Sigamos entonces ¿qué hacemos? Ya nos quedan unos 8 minutos. Leamos el siguiente párrafo, ¿les parece? O el siguiente ítem. Ujú. Ya. Estamos ¿en qué parte estamos? El siguiente ítem es largo. Acerca del interés inherente a las ideas de la moralidad. Sí, Ujú. no nos va a alcanzar el tiempo para leerlo todo. Sí. ¿Les parece si nos quedamos acá? Mejor. ¿Y cómo De se acuerdo. llama? En cambio de estar corriendo o quedarnos, extendernos más. Disculpe que nos hayamos extendido tanto en esta digresión, pero creo que vale la pena también discutir ese tema, digamos, el tema de la filosofía en general, ¿no? Digamos, el problema filosófico, digamos, y que tiene que ver también con la pregunta por qué uno opta por la filosofía. Una vez conversando con un colega, él me decía que él había optado por la filosofía porque tenía interés en los problemas, en el problema de la filosofía. Es decir, la filosofía es un problema, digamos. Nos coloca delante de un conjunto de problemas. Eso me parece que es sugerente y estimulante, ¿no? Para pensar el quehacer filosófico, ¿no? Pero eso tiene consecuencias muy claras en la vida práctica, es decir, en la vida cotidiana. Porque, claro, actuamos con ideas en la cabeza, pero la pregunta es, ¿y esas ideas que yo creo que son claras y correctas, son en realidad lo suficientemente claras y correctas? Podría afirmar, y en momentos de crisis como en el que estamos aquí en el Perú, mundial, es donde, ¿cómo se llama? Esa claridad sobre los temas ya también ha quedado, pues, ha sido cuestionado, ¿no? Por la crisis. Claro, y no solamente, claro, aquí hablamos de crisis en el Perú, digamos, no sé, es latente, digamos, ostensible. Vamos a la calle y vemos, digamos, a la gente, digamos, protestando. O prendemos el televisor, las noticias y vemos gente protestando. Pero en todo el mundo hay, ¿cómo se llama? Hay la experiencia de
que la época en la que vivimos es una época de crisis. Y también nuestras ideas tienen cierto tipo de crítica, digamos, de crisis, momento crítico, ¿no? Claro. Y Ciro Alegría, digamos, nuestro maestro, digamos, Ronald y mío, digamos, decía que el momento de la crisis es el momento propicio para hacer crítica. Es decir, la forma de encarar una crisis es a través de la crítica. Por eso Kant, digamos, cuando escribe la crítica de la razón pura, él se encuentra ante la crisis de la metafísica. Y lo que él dice aquí, ¿cómo se llama? No se trata de proponer un nuevo sistema metafísico, sino hay que hacer una crítica de la metafísica. Una crítica de la metafísica. Y por eso su sistema, digamos, su crítica de la razón pura y su idealismo trascendental es el resultado de esa crítica. Es decir, la crisis es el momento propicio para la crítica. Pero la crítica es, ¿cómo se llama? Es revisar nuestras concepciones, nuestras ideas. Bien. Bueno, ya demasiado, ¿cómo se llama? Demasiado floro, digamos. Pero Es momento de leer la primera crítica, dices. así es. Bueno, yo ya la estoy estudiando, digamos. Porque además voy a dedicar Preparando el un próximo curso seminario. así es, yo voy a dictar un curso en la Ruiz de Montoya sobre la crítica, sobre el seminario de Kant, ¿no? Claro, Pero, bien, pero ya eso es ya para otro terreno, ¿no? Pero para otro seminario, para otro seminario. sí, pero ahí está el punto, ¿no? Digamos, eso es lo interesante de ver los asuntos, digamos, complejos, digamos, que tiene, y especialmente, digamos, nuestra época es diferente a la época de Habermas y Rawls. La época de Habermas y Rawls es la época de la consolidación de, ¿cómo se llama?, de las democracias después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos en otro momento en el que, ¿cómo se llama?, en que los sistemas democráticos están siendo desafiados por sus problemas internos o por sus, ¿cómo se llama?, o por problemas externos. Y entonces, y eso genera la crisis también, ¿no? La crisis ambiental, etcétera, digamos, pero desafía la democracia. Por eso, claro, cuando yo, por ejemplo, pienso filósofos contemporáneos, ya no pienso en Habermas o en Rawls, aunque Habermas y Rawls sí tienen muchas cosas importantes, digamos, y son cosas muy valiosas, pero pienso en filósofos más recientes, ¿no? Más recientes que ellos. Y ahí, ¿cómo se llama? Pero son aquellos que son nuestros contemporáneos, que viven en una sociedad que está
viviendo la experiencia de la crisis. Que no era la sociedad en la que Rawls pensaba cuando escribió la teoría de la justicia. Él pensaba en la sociedad post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien. Entonces, nos quedamos acá, ¿les parece? Y nos vemos ya el próximo miércoles. Perfecto, gracias a todos. Nos vemos, chao, chao. Nos vemos, chao, chao. Gracias. 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 Nos vemos.